Nuestro país tiene pendiente la reactivación y el desarrollo del transporte ferroviario a nivel nacional. De los 3.000 kilómetros de vías férreas que hay en el territorio, la mitad están clausurados. Por la otra mitad, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno, actualmente circulan trenes de la compañía DBCC con las cargas de UPM por el trazado del nuevo ferrocarril central. Hay o había otros pocos trenes de carga de la empresa estatal Self y un servicio de trenes de pasajeros de AFE entre Tacuarembó y Rivera. Mientras tanto, se está preparando para comenzar a operar el grupo privado de logística RAS, que importó 3 locomotoras. Pero la rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo prevé la creación de un fideicomiso ferroviario. ¿Qué se busca con esta idea? ¿Qué planes tiene en mente el gobierno para las vías y los trenes uruguayos? ¿Habrá más trenes de carga y de pasajeros en este periodo? Vamos a averiguarlo. Estamos en los próximos minutos con el director nacional de Transporte Ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Waberley Tejera. Tejera, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Posiblemente, me parece, cuando la mayoría de los oyentes, de los uruguayos, piensa en trenes, hace la asociación con AFE, ¿no? Es casi automático. Trenes igual AFE. Sin embargo, hace ya más de 15 años, ¿no? En 2010 se creó esta dirección que usted encabeza, la de Transporte Ferroviario dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué le parece si explicamos qué es esta dirección? ¿A qué se dedica? Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Sí, es así como tú dices, en el imaginario, digamos, es un tema hasta cultural, me parece, cuando en Uruguay uno habla de trenes, enseguida a la gente lo primero que se le viene es AFE, ¿no? Porque, bueno, fue históricamente la empresa estatal que tenía el monopolio de toda la actividad ferroviaria, pero en realidad a partir del año 2000, 2001, empezó un proceso de apertura de la actividad ferroviaria en nuestro país, primero con la posibilidad de que AFE autorizara a privados a utilizar las vías férreas a cambio del pago de un canon, y después, bueno, un proceso que comenzó allí en 2011, donde se creó la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que tenía las veces de ente regulador de un nuevo sistema, la creación de servicios logísticos ferroviarios como operadora paraestatal, Self, que tiene el 51% de las acciones de propiedad de AFE y el 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y a partir de ese momento se fue a un sistema de tipo, como se llama internacionalmente, de tipo Open Access, o sea, de acceso abierto. Open Access. Ajá. De acceso abierto, en donde el Estado pone a disposición las infraestructuras ferroviarias y el mercado de la operación está abierto a la competencia y abierto a aquellas empresas que obtengan las autorizaciones respectivas del ente regulador, en este caso de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Otra manera de verlo, con la creación de la Dirección de Transporte Ferroviario se buscó separar la administración del sistema de la operación del sistema. Exactamente. Es una separación vertical de las actividades, ¿verdad? Donde la administración, la gestión de las infraestructuras queda del lado del Estado y después todo lo que es la operación queda abierto, digamos, al mercado. A ver, pero para terminar de entender, la infraestructura ferroviaria, ¿no? Las vías, las estaciones, etcétera, ¿a quién pertenecen? Bueno, son del Estado. Del Estado. Hoy de esta dirección, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso era lo que le iba a aclarar. Después, en principio, cuando se creó la dirección, era solo el ente regulador y AFE se encargaba de la infraestructura, Self de la operación, y además estaba abierto a los privados. Uh-huh. A partir de la rendición de cuentas de 2021, hubo otro cambio en donde todas las competencias relativas a la infraestructura ferroviaria se traspasaron de AFE a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que además pasó a ser una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. AFE pasó a ser formalmente un operador ferroviario de pasajeros, Self un operador de cargas, y hoy en día la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario es el ente regulador del sistema
y además quien administra las infraestructuras públicas. Esto está en proceso, digamos. Sí, sí. Porque va lento eso. Va lento porque hay un montón de aspectos realmente que hay que ordenar. Hay un inventario de activos de AFE que hay que ordenar para poder hacer formalmente el pasaje. Estamos trabajando también con los funcionarios de AFE, que venimos trabajando muy bien en el pasaje también definitivo de las competencias, porque también asociados a esas competencias pasan los funcionarios a la Dirección de Transporte Ferroviario, son algo así como 116, 115, 116 personas. Venimos avanzando bien, pero bueno, estuvo trancado ese proceso desde el 2023 hasta el año pasado, a mediados del año pasado, lo retomamos, hemos avanzado y estamos cerca de poder culminar parte de ese proceso. Quiero subrayar lo que quedó dicho recién al pasar. Hoy AFE es simplemente un operador de transporte ferroviario de pasajeros. Sí, no sé si simplemente, pero es un operador... Lo digo comparado con todo lo que fue. Por supuesto. Sí, sí. Eso es eso. En los hechos todavía hace algunas tareas en este digamos, marco del proceso de pasaje. Todavía hace tareas de mantenimiento en algunos tramos, administra parte de la red, ¿sí? Que hay poca actividad, pero bueno, administra incluso sus propios servicios. Y estamos en un proceso digamos, de que esas tareas, de que esos cometidos pasen a la Dirección de Transporte Ferroviario para que, en definitiva, la dirección cumpla con su rol legal, que es administrar, hacerse cargo y administrar, mantener, rehabilitar, construir las infraestructuras públicas y ponerlas a disposición, digamos, generar las condiciones para que se pueda realizar de mejor manera el transporte ferroviario. Así que entonces, bueno, para que el oyente se prepare, porque el proceso no terminó, pero en definitiva, AFE solamente va a estar concentrada en transporte ferroviario de pasajeros, sí, que a su vez es algo muy menguado hoy, ¿no? Hoy, vamos a hacer ese repaso, vamos a mirar en general cuál es la situación del sistema ferroviario de Uruguay en este momento. ¿Qué tenemos? ¿Qué funciona y qué no funciona? Bueno, básicamente lo que tiene más actividad es el tramo ferrocarril central entre el puerto de Montevideo y Pueblo Centenario, donde circulan las cargas provenientes de la planta de UPM. Eso está funcionando de buena manera después de un comienzo bastante complejo el año pasado. Se transportaron en todo el 2025 un poquito más de 2 millones de toneladas, que eso no parece mucho, pero para el sistema ferroviario es una cantidad muy importante porque es la cantidad de toneladas en un año transportadas, históricamente es el año que más toneladas se transportaron. Nunca en la historia del ferrocarril se transportaron 2 millones de toneladas. Y eso es bien relevante. Después está funcionando, como tú decías, un sistema de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera, que tiene un par de servicios semanales. ¿Eso es AFE? Eso lo opera AFE. Pero es el único servicio de transporte de pasajeros que existe en este momento. Sí. Y después, esporádicamente, SELF hace algunos servicios. Estaba hasta hace unos meses transportando para ANCAP desde la planta de cemento de Minas hasta Manga, que por cuestiones externas al ferrocarril, ese servicio lamentablemente no está funcionando, pero tanto SELF, AFE y ANCAP están trabajando para buscar las alternativas y poder viabilizar que se vuelva a retomar ese servicio. ¿Cuál es el porcentaje de la red ferroviaria que se está utilizando? Y bueno, es bastante menor a lo que tú decías al principio, ¿no? Es bastante menos de la mitad. ¿Menos de la mitad? Sí, por supuesto. Porque tenemos unos 300 kilómetros en el ferrocarril central aproximadamente, más unos 120 kilómetros entre Tacuarembó y Rivera. Efectivamente se está haciendo un 25-30% del total, digamos, ¿no? De toda la red. Después hay una parte que está activa de esa red, que se considera activa, que realmente para que se pueda circular hay que hacer algunas tareas de mantenimiento en algunas de ellas, pero lo que se está funcionando en sí es el tramo Montevideo, Pueblo Centenario. Que es el más nuevo, flamante. Que es el más nuevo, el que, ¿sí? Se hizo la gran obra del ferrocarril central, y después el tramo entre Tacuarembó y Rivera, donde operan esos 118 kilómetros, creo que son, donde opera este servicio, con una infraestructura que requiere mantenimiento, que no ha tenido mantenimiento desde el año 2020. Yo tuve la oportunidad de estar en el periodo anterior del Frente Amplio del Gobierno los últimos 2 años en el cargo de director de transporte ferroviario. Ahí, después de que terminó una obra que se hizo entre Paso de los Toros y Rivera con fondos de FOSEM, se hizo también un contrato de mantenimiento
Después ese contrato no se renovó y no hubo más mantenimiento de esas vías. Ahora estamos trabajando, ya tenemos casi cerrados los contratos para empezar tareas de mantenimiento nuevamente en esa vía. Y bueno, la situación, digamos, que es compleja, digamos, por fuera de lo que es el tramo ferrocarril central, que tenemos un contrato de PPP con mantenimiento, una infraestructura nueva, con un mantenimiento contratado. En el resto de la red es complicado y es un desafío bien importante poder ponerla a punto o por lo menos en condiciones viables para que se pueda hacer un transporte de manera segura y confiable. Por ejemplo, la red ferroviaria al este, esa que ha utilizado SELF para transporte de cemento de la planta de ANCAP, esa que está tan cuestionada, tan polémica últimamente, esa parte del tendido ferroviario, ¿cómo está? Bueno, no está en las mejores condiciones. O sea, se la ha usado, pero no está bien. Está en condiciones de operar, pero tiene algunos sectores que tiene algunos tramos en donde hay condicionantes de operación, que hay que ir a velocidades reducidas, han habido algunos descarrilamientos menores, pero está operativa, digamos, pero requiere mantenimiento. Hay una falta de mantenimiento en el sistema ferroviario que viene de hace muchísimos años y falta de inversión, digamos, concreta. Bien. Eso es lo que estamos tratando ahora de ordenar y generar las herramientas para poder encarar ese proceso. Para seguir con este retrato de la situación actual, quedaba dicho, hay un solo servicio de pasajeros, Rivera-Tacuarembó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desactivó el servicio que salía de la estación nueva, chica, de AFE, acá, junto al puerto, y que llegaba hasta Florida, 25 de agosto, etcétera? ¿Por qué no funciona más? Hasta 2019 hubo servicios de AFE que iban desde la nueva terminal hasta Progreso y un par de servicios hasta 25 de agosto, 25 ida y vuelta. Creo que eran 9 frecuencias diarias, si no me equivoco. Con el advenimiento de las obras, el comienzo de las obras del ferrocarril central, había que desarmar la vía y en ese momento se tomó la decisión de cortar los servicios y digamos, dar alternativas con servicios carreteros, digamos. Incluso se reestructuraron algunos servicios de las empresas que hacen desde 25 de agosto y de Santa Lucía en aquel momento, porque de Progreso y Las Piedras hay mucho más frecuencias. Y en ese momento se tuvo que cortar con esos servicios porque no había vías para circular. A partir de la puesta en funcionamiento del ferrocarril central, eso tampoco sucedió y ahora lo que estamos haciendo es un estudio con una consultora internacional, en el marco, digamos, de lo que es todo el trabajo que está haciendo el Ministerio, con las intendencias y la Agencia de Transporte Metropolitano, en analizar cuáles son las condicionantes y qué necesitamos para poder eventualmente restablecer el servicio de pasajeros en el área metropolitana. Enseguida hablaremos de eso, pero a ver, si se va por ese camino, cualquier servicio de pasajeros que se quiera habilitar utilizando el ferrocarril central requiere equipamiento nuevo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, los trenes que hasta ahora o hasta el 2019 hacían transporte de pasajeros hasta Florida no sirven más. No es que no sirvan, ya de por sí son unidades que están en un momento de su vida útil que habría que cambiarlas. O que hacerle digamos, un trabajo importante de puesta a punto. Pero para poner este servicio necesitaríamos tener un material rodante que cumpla con estándares internacionales y que sea compatible con el estándar que se instaló en el ferrocarril central y además que den la confiabilidad necesaria para dar un servicio de verdad y que pueda la población, digamos, tener una alternativa confiable para el transporte. Para redondear esta mirada, esta descripción de lo que es hoy el sistema ferroviario de nuestro país, creo que conviene agregar algo que está por ocurrir, ¿no? Una novedad que está por ocurrir. A la actividad de transporte de carga está por sumarse el grupo RAS, que tiene proyecto de incorporar 7 locomotoras. Ya compró 3, ya trajo 3 que están aprontándose para ser utilizadas en el ferrocarril central, ¿no? En el tendido del ferrocarril central. ¿Cómo viene esto? Bueno, efectivamente el Grupo RAS está apostando de forma importante por el sistema ferroviario y que para nosotros es algo muy positivo porque siempre sumar operadores es positivo porque es, además de tener ferrocarril, no es solamente invertir en infraestructura, sino también que hay que tender a
viabilizar oferta de transporte que haya más operadores ofreciendo servicios, y eso es bien relevante. Grupo RAS, como tú decías, está realizando una inversión importante, tanto en la compra de material rodante como en obras en su parque logístico en Ruta 5, y tengo entendido está comenzando las obras en el puerto también para la conexión ferroviaria. Y venimos trabajando fuertemente y de manera constante en un proceso que permita comenzar las operaciones cuanto antes. Ya el mes pasado, finales del mes pasado, hemos emitido la licencia de operador ferroviario, que es como la autorización administrativa, digamos, para Grupo RAS, y se sigue... Sería el segundo operador privado. Bueno, sí, porque SELF es una paraestatal. Bueno, ahí está. Sí, pero SELF es paraestatal. Existe la empresa que realiza la logística para UPM y ahora se sumaría RAS. Y bueno, estamos trabajando en aspectos más técnicos que tienen que ver con la homologación del material rodante, ellos están capacitando a su personal de conducción, se está trabajando en los sistemas de gestión de la seguridad ferroviaria, que son aspectos que son muy, pero muy importantes, porque hacer operación ferroviaria y hacer funcionar un tren no es solamente poner una máquina y unos vagones arriba de la vía. Se requiere un esquema de funcionamiento muy, pero muy importante, esquemas de seguridad y demás que puedan de alguna manera digamos, compatibilizar el funcionamiento del sistema ferroviario, los estándares, el manual de operaciones ferroviarias, el funcionamiento de los sistemas que están instalados con los nuevos operadores, con las nuevas unidades, y en eso es en lo que estamos trabajando. Venimos avanzando bien, pero bueno, eventualmente todavía no tenemos un plazo nosotros, porque depende también mucho de lo que haga RAS y de este intercambio, pero se está avanzando de manera importante. La incorporación de RAS, el inicio de la actividad del grupo RAS en el Ferrocarril Central, haría realidad eso de lo que se habló tanto desde que comenzó a prepararse el proyecto del Ferrocarril Central. Se señalaba, se aclaraba, no es solo el tren de UPM, ¿no? El Ferrocarril Central no está destinado solo a la planta UPM 2. En ese servicio, en esa infraestructura podrán circular otros trenes, podrá haber otros movimientos de carga. Bueno, ahora se estaría dando ese paso, ¿no? Sí, exactamente. Para nosotros es una señal muy importante. También es como una señal importante el hecho de que los privados apuesten por el ferrocarril en el marco que estamos proponiendo y en los planes que estamos proponiendo, no solamente para el Ferrocarril Central en el esquema de funcionamiento, sino con el resto de las obras, porque también para que se genere esa operación hay que extender, porque no todas las cargas están sobre los 270 kilómetros del Ferrocarril Central, entonces hay que llegar a donde están las cargas, a donde se genera la actividad logística. Y además también, agregándole a eso, SELF está trabajando fuertemente también en poder completar el proceso para tratar de ingresar al Ferrocarril Central de forma segura y que pueda cumplir con los requisitos necesarios para eso. A ver, hoy, ¿qué porcentaje de la disponibilidad del Ferrocarril Central se está empleando? Y un poco menos de la mitad. Un poco menos de la mitad emplea la empresa que transporta la carga para UPM. Exactamente. Queda el otro 50%, donde va a operar entonces el grupo RAS y donde tiene previsto también operar SELF. Exactamente, ese es el esquema. ¿Hay otros interesados? Como operadores, por el momento no. Sí tenemos muchos proyectos y muchas iniciativas que están en carpeta, que han venido a plantear algunos negocios en donde se requiere de la disponibilidad del transporte ferroviario para concretar esos proyectos por ejemplo, en el norte. Y bueno, se habla mucho del tema de GIF, ¿no? Y de algunas otras emprendimientos que requerirían del ferrocarril para el transporte de su producción. GIF, el proyecto que se va a implantar en Paysandú, en la ciudad de Paysandú. Si va a recurrir al transporte ferroviario, digamos que no alcanza, obviamente, con la infraestructura del Ferrocarril Central que ya existe. Falta la conexión, ¿no? La conexión Ferrocarril Central hasta Paysandú. Esa conexión hoy está. No hay que hacerla de cero, pero hay que actualizarla por completo. Sí, hay que hacer una obra de rehabilitación importante. Importante, pero bueno, en el marco de un proyecto también tan relevante como el que se está planteando, creo que amerita analizar la puesta a punto de ese tramo para viabilizar no solamente el transporte ferroviario, sino eventualmente viabilizar la inversión, ¿no? Entonces,
también es a las claras que el ferrocarril no solamente está para atender cargas, sino también que es un elemento viabilizador de actividad económica y que le puede dar un diferencial para que vengan este tipo de proyectos que aportan de manera importante a lo que es la economía. ¿Qué otros proyectos requieren transporte ferroviario? Bueno, hay proyectos logísticos, digamos. ANP está trabajando muy fuerte con el tema del puerto seco de Rivera. Ah, bueno, ahí nos vamos más lejos todavía. Más lejos. Hay otros emprendimientos vinculados a los biocombustibles que también están trabajando para traerlos, para hacer su transporte mediante el ferrocarril. Cada uno de estos proyectos tiene, digamos, un grado de certidumbre diferente y están en procesos diferentes, pero el planteo que hay es contar con eso. Y después hay otros en otros sectores, en el este y demás, que también están trabajando y de alguna manera comentando la necesidad de contar con el ferrocarril para poder viabilizarlo. Y para terminar esta parte le hago la pregunta más elemental de todas. ¿Por qué? ¿Por qué esos proyectos apuestan, requieren, entienden que es necesario contar con la posibilidad del transporte ferroviario? ¿Cuál es el diferencial del transporte ferroviario? Bueno, creo que son varios, pero los principales son que el ferrocarril es un sistema, digamos, confiable en la medida de que uno pueda tener una infraestructura disponible, confiable, en un sistema armonizado entre infraestructura, operadores, ente regulador, que da de alguna manera una continuidad de las operaciones que a veces que es más fácil de gestionar que el transporte carretero, que se necesitan múltiples unidades para mover lo mismo que se mueve en una unidad. Y por otro lado evidentemente hay un tema de costos. El ferrocarril, el transporte ferroviario es sensiblemente menor los costos de flete a lo que son el transporte carretero, cuando el transporte carretero está ordenado, digamos, ¿no? Porque también hay que decirlo eso. El ferrocarril es un sistema de transporte totalmente controlado, sabemos de dónde sale la carga, de dónde va la carga, por dónde transita, sabemos las toneladas que se manejan, sabemos quién conduce, cuántas horas y demás. Y en el transporte carretero sabemos que esto no es tan así y a veces la competencia, que a veces no es tal, pero que en realidad existe cuando uno compara costos, a veces es difícil hacerla. Pero cuando son un transporte ordenado contra otro transporte ordenado, el ferrocarril ahí hace un diferencial importante. Y creo que ahí es donde están digamos, las diferencias más importantes. Pero usted hablaba de ventajas de costo. Obviamente quien utilice el ferrocarril para transportar carga tiene que pagarle al operador privado, supongamos, o a Self, tiene que pagarle al operador que se encarga de llevar y traer esa carga, y a su vez allí estará pagando también un peaje, ¿no? Sí, peaje ferroviario. Un peaje ferroviario, estará pagando al Estado por el uso de los ferrocarriles. Sí. De las vías férreas. Sí, exactamente. La ley lo que indica es que cada operador, por el uso de las infraestructuras ferroviarias, tiene que pagar un peaje que se calcula en base a tonelada bruta kilómetro recorrida, y a partir de ahí es como el costo por el uso de la infraestructura. Así como pagan por el uso de las carreteras peajes, también se paga por el uso de las infraestructuras. Y está claro que con esos costos en el camino, igual es más conveniente. Sí, es más conveniente, sí, totalmente. Pero es más conveniente sobre todo cuando son operaciones de largo plazo y operaciones que muchas veces requieren mucha continuidad, ¿verdad? Porque estas empresas que hablamos, como por ejemplo el caso de UPM, el caso de otras plantas industriales que tienen producción permanente y continua a lo largo del año, necesitan también un sistema de transporte permanente, confiable, que no se corten las cadenas de transporte, porque eso hace que las operaciones se vean afectadas. Entonces ahí el ferrocarril tiene un diferencial importante que compensa muchas veces, que además de los diferenciales de precio, de costo, hace también la diferencia. Estas preguntas estaban apuntando a la empresa, al proyecto industrial, en fin. Termino consultándole por la ventaja país, desde el punto de vista del país. ¿Por qué es mejor? Y bueno, es mejor por varios motivos. Entre ellos, estos que hablábamos, de los temas de costos, de que mejora la competitividad de las empresas, pero también hay beneficios que van más allá de los propios usuarios, beneficios que tienen que ver con el impacto en el medio ambiente de las operaciones de transporte ferroviario, que el impacto que tienen de emisiones es mucho menor por tonelada transportada que lo que es el sistema carretero.
los costos, los ahorros de costos que hay en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las rutas, ¿sí? Porque las infraestructuras ferroviarias, si bien cuando se hacen son a veces, en algunos casos, un poco mayores que las infraestructuras viales, tienen una vida útil mayor y además los mantenimientos se hacen también más esporádicamente. Entonces, hay ahorros significativos en materia de infraestructura y después, en lo que tiene que ver, lógicamente, en seguridad vial, por ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos la cantidad de accidentes que hay en el transporte carretero de cargas es muy importante, es pública los datos que se han salido a la luz, y con el ferrocarril sacar cargas de las rutas, reducir el tráfico hace que la accidentabilidad baje de manera importante. Entonces me parece que ahí hay diferenciales que realmente al país creo que le vendrían muy bien, porque en este marco de estar trabajando en competitividad, en bajar costos y demás, el ferrocarril es una alternativa realmente que, si lo pensamos a largo plazo, que a veces al Uruguay nos cuesta un poco, ¿verdad? Pero cuando uno piensa en una infraestructura que, en vez de cuando uno hace una ruta dura 10 años, cuando hacemos una vía férrea, esa vía férrea debería durar 50 o 60 años. ¿Sí? Esa comparación es importante, claro, tenerla en cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en el largo plazo, el ferrocarril tiene un diferencial muy, muy relevante. Bueno, ya estamos en el terreno del futuro, ya hemos empezado a pisar lo que se viene o lo que puede venir. Me gustaría que por ahí fuéramos específicamente, en la segunda parte de la entrevista, qué va a pasar, qué puede ocurrir en este periodo de gobierno en especial en cuanto al transporte ferroviario. De eso charlamos con Waverley Tejera, que es el director nacional de transporte ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué implica el proyecto de rendición de cuentas cuando incluye la creación de un fideicomiso ferroviario? Ese es el disparador de esta entrevista que estamos desarrollando esta mañana con Waverley Tejera, director nacional de transporte ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tejera, en marzo, la ministra Lucía Echeverri habló en la apertura de un seminario internacional titulado Nueva etapa del ferrocarril en Uruguay, y allí dijo, tengo esto entre comillas, nosotros queremos una verdadera política pública ferroviaria que piense el desarrollo del ferrocarril para el país del futuro. ¿Qué significa esto? ¿En qué está ese trabajo? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando en un par de dimensiones a la vez. Por un lado, como decía la ministra, nosotros cuando hablamos de ferrocarril y cuando pensamos en el ferrocarril tenemos que pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, para que el ferrocarril realmente aporte lo que pueda, las potencialidades y los beneficios que pueda aportar al Uruguay, hay que hacer inversiones importantes y que son inversiones de largo plazo. Son inversiones que tienen una vida útil muy de 50, 60 años. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo, en primer término, estamos trabajando con fondos, hicimos un convenio con la CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina, y con CND, y estamos trabajando en la elaboración de un plan maestro del transporte ferroviario. Algo inédito porque, lamentablemente, por lo menos desde la nacionalización, desde la creación de AFE, nunca ha habido un plan de desarrollo ferroviario para el país. Un plan que nos permita tener una hoja de ruta estratégica, coherente y sobre todo sostenible para desarrollar el ferrocarril. Identificar cuáles son las potenciales cargas a utilizar el ferrocarril, cuál es la demanda, digamos, potencial del ferrocarril, dónde está ubicada, tener conversaciones con los actores principales de las cadenas logísticas, que son los que en definitiva quienes deciden por dónde y cómo se mueven las cargas, dónde hay demanda de pasajeros, cuán viable es desarrollar esto, tener un conjunto, ver a partir de eso un conjunto de proyectos para poder priorizar de aquí al futuro, y bueno, que por lo menos en el mediano y largo plazo tener un camino a recorrer, un horizonte que podamos avanzar más allá de las diferencias que haya de visión puntuales en los diferentes gobiernos. Eso es como lo que estamos trabajando más importante, mirando un poco hacia el futuro. Sí, hace 2 semanas estuvo acá en la entrevista central la ministra Echeverri y dedicó unos minutos a este plan maestro. Mi pregunta para ustedes es, ¿en qué está el trabajo, no?
Bien. ¿Qué plazos se manejan para que esté pronto, para que se pueda conocer? Bien. Nosotros entendemos que el plan maestro va a estar para el primer trimestre del próximo año. Se está trabajando fuerte con la empresa, es un consorcio interesante que está CCI Ingenieros, de acá es una empresa local, INECO de España y ART de Brasil, que están trabajando en una etapa, digamos, de relevamientos y han culminado el primer entregable del proyecto, que está a estudio de la dirección, y siguen teniendo contactos permanentes con actores relevantes, sobre todo del sistema logístico, y se está haciendo un relevamiento muy importante de estos 3.000 kilómetros de vía que tú mencionabas al principio, con tecnología y demás que permita de alguna manera dimensionar las necesidades que hay, el estado primero de la infraestructura, el estado real de esa infraestructura, y después priorizar cuáles son los proyectos al cruzarlo, digamos, con la información de los relevamientos de las demandas que hay. ¿Y cómo sigue después? Una vez que esté pronto el plan maestro, ¿cómo sigue este proceso después? Una vez que esté el plan maestro, ahí tendremos insumos, digamos, para armar un plan de desarrollo de infraestructura ferroviaria, también de identificar de alguna manera modificaciones incluso legales y de funcionamiento del sistema ferroviario para adaptarlo realmente a las necesidades que tiene el sistema, porque necesitamos adaptar, no es que las cargas y el mundo logístico y las necesidades de movilidad del país se tienen que adaptar al ferrocarril, sino que el ferrocarril tiene que atender esas demandas. Entonces tendremos insumos para trabajar en eso, y a partir de ahí, bueno, después el desarrollo de obras y de inversiones también lógicamente va a depender de la disponibilidad de recursos con los que se cuente. Pero entonces, a ver, hablando de tiempos, usted decía que este plan maestro va a estar pronto primer trimestre del año que viene. El año que viene es 2027. Y el periodo de gobierno se termina en el 2029. O sea, 27, 28, 20. Van a quedar 3 años por delante. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir concretamente en esos 3 años? Bueno, en primer término, nosotros cuando estamos trabajando en un plan maestro del sistema ferroviario, y como le decía, estamos trabajando en el largo plazo. De acuerdo, no podemos estar mirando solamente que en el 2029 se termina el gobierno, entonces tenemos que salir rápido a hacer cosas. Estamos pensando en un proceso que nos permita avanzar en décadas, ¿verdad? Porque el ferrocarril, si hay algo que necesita, y esto es una cuestión que uno cuando va por el mundo y en temas ferroviarios y muchas veces incluso en formaciones ferroviarias, lo que uno le comentan siempre que el ferrocarril necesita 2 cosas principales: tiempo y dinero. Porque planificar un sistema ferroviario lleva tiempo, porque planificar obras que son importantes requieren tiempo, porque si no, lo que sucede es que después se pagan consecuencias y costos mayores, y además las inversiones ferroviarias son caras, pero son caras porque son pensando en el largo plazo. No es como una ruta que uno hace una ruta y que sabe que la vida útil son 10, 12 años, sino que se hace una infraestructura pensando en 50 años, como le decía anteriormente. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a poner a disposición un conjunto de proyectos que, bueno, que en el marco de las priorizaciones, la definición de recursos, también las necesidades que haya del sector privado y cómo nosotros podamos transmitir esas necesidades también a diferentes tomadores de decisiones, podremos avanzar en uno o en otro de esos proyectos. Pero también nosotros hoy estamos ya tomando algunas decisiones y apostando por algunos proyectos con herramientas que estamos desarrollando en la Ley de Rendición de Cuentas. Iba a eso, porque en la interpelación del mes pasado, el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, dijo en un momento que tenía una lista de prioridades que le había enviado la ministra Echeverri en materia ferroviaria. Y estoy leyendo entre comillas: la conexión con el este del país por el tema del arroz, la conexión entre Rivera y Paso de los Toros y la rehabilitación de la línea Río Branco de Peñarol a José Pedro Varela. Sí. ¿Son esos? ¿Esas son las prioridades? A ver. Nosotros hoy tenemos en el corto plazo, más allá de este plan maestro, que es como le decía, mirando a mediano y largo plazo, nosotros en el corto plazo tenemos identificadas algunas necesidades que son más tácticas, digamos, para poder generar más actividad ferroviaria ya, y que muchas de ellas son, o todas prácticamente, son requerimientos que tenemos hoy de tanto de generadores de carga como algunos de los operadores para poder atender y generar más transporte ferroviario. Entre ellos están la rehabilitación del puente ferroviario sobre el Río Negro, que daría continuidad, digamos, al ferrocarril central hacia el norte. Ese puente estaba originalmente en el alcance del proyecto Ferrocarril Central,
y bueno, en la administración anterior, en alguna de las negociaciones, lamentablemente se quitó del alcance y hoy está generando un tapón, digamos, a la red porque tiene problemas de mantenimiento y demás. Entonces necesitamos trabajar de forma urgente en ese puente. Ya tenemos los estudios técnicos que nos avalan las actividades que hay que realizar de mantenimiento y seguramente en el corto plazo estamos trabajando ya con la Corporación Ferroviaria para poder activar esa obra y ya estamos también cerrando algunos contratos para empezar a hacer mantenimiento desde Paso de los Toros a Rivera para poder al final del día por lo menos tener un canal, digamos, ¿sí? Un corredor que continúe desde Montevideo a Rivera y ahí poder atender cargas que van y vienen desde el norte del país. Usted utilizó la expresión al final del día. Yo quiero preguntarle por algo más concreto. ¿Cuándo? Bueno, las obras... ¿Al final de qué día? Bueno, las obras de este corredor nosotros estimamos que el próximo año, a mediados del año o antes, ya va a estar disponible desde Montevideo hasta Paso de los Toros. ¿Cuándo? La infraestructura, a mediados del próximo año. Ajá. Incluso quizás un poco antes. Nosotros estamos comenzando, estamos proyectando que a finales de agosto vamos a comenzar con la obra del puente ferroviario y ya estimo que el finales de julio, principios de agosto, estamos comenzando con obras de mantenimiento en Rivera, que son obras de desmalezado, hay que hacer un desmalezado, o sea, una limpieza de vegetación, el recambio de algunos durmientes y demás, y también obras de mejoramiento de la seguridad en pasos a nivel. Con eso nosotros tendríamos ya una conexión Montevideo-Rivera. ¿Fecha entonces? Mediados del año que viene. Mediados del año 2027. Sí, finalizadas estas obras, pero antes ya se podría circular porque las obras, lo que digamos nos está de alguna manera condicionando más, que es el tema del puente. Nosotros estamos planificando que se haga toda la parte de rehabilitación estructural en unos meses y después ya se pueda dar paso, digamos, y después se continúen con un mantenimiento que es más estético y es para protección para el futuro, digamos. Y en esa ampliación, digamos, del ferrocarril central hacia Rivera, ¿qué vehículos, qué máquinas van a circular? Bueno, ahí, más que ampliación del ferrocarril central, es la continuidad de la línea, digamos, bien, la rehabilitación de la línea hacia Rivera, porque no es el mismo estándar que el ferrocarril central. A eso o sea, iba. Estamos hablando de una vía. El ferrocarril central se hizo desde cero con determinadas características técnicas, normativas y demás. El resto de la red, incluido este tramo que hablamos entre Paso de los Toros y Rivera, es una vía que está para 18 toneladas por eje, ¿sí? Que es la capacidad de carga que tiene, en toneladas por eje se mide la capacidad de carga de los ferrocarriles. El ferrocarril central es de 22,5, entonces ahí va a ser una carga, unos trenes más livianos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que es una carga que comercialmente viabiliza el transporte de contenedores y el transporte de otras cargas sin problema alguno. Ahí, bueno, Grupo RAS está trabajando para poder, las locomotoras de Grupo RAS perfectamente pueden transitar en estas vías. Self es un operador llamado a trabajar en estas líneas y en eso estamos, y hay ya generadores de carga y negocios que nos están planteando los operadores que tienen para poder traer carga desde el norte del país. Pero, por ejemplo, la locomotora del grupo RAS, ¿no? Que salga del puerto de Montevideo y llegue a Paso de los Toros. Cuando llega a Paso de los Toros, ¿qué ocurre? ¿Hay que hacer algún tipo de traspaso, transbordo? ¿Cómo continúa el trayecto? Bueno, ahí va a depender, ahí hay varias alternativas, hay alternativas técnicas, digamos, que tienen que ver con que nosotros también estamos trabajando. A ver, el ferrocarril es un sistema complejo y como tal requiere que cada uno de sus subsistemas, digamos, estén en coherencia. Porque de nada sirve tener la mejor vía del mundo si no tenemos material rodante compatible para circular por él, ni nada sirve tener un material rodante de primer mundo si no tenemos personal capacitado, si no tenemos sistemas de señalamiento acordes, si no tenemos un marco de funcionamiento, reglas operativas que puedan de alguna manera hacer que el ferrocarril funcione bien. Entonces nosotros tenemos que tener presente cada uno de estos elementos para hacer que el ferrocarril funcione. Es mucho más, no es solamente poner un tren arriba de una vía que funcione. Entonces en eso estamos trabajando. Entonces una de las cosas importantes son los sistemas de lo que se llama sistemas de comando, mando y señalización, que es lo que de alguna manera dirige el tráfico ferroviario. En ese sentido, en la línea ferrocarril central se instala un sistema que se conoce como ETCS, un sistema de RTMS europeo,
que tiene determinadas características, con instalaciones en la vía, en la locomotora. Bueno, hay una interacción ahí. En el resto de la red nosotros estamos trabajando para restablecer un sistema que tenía AFE que funciona a nivel satelital. Es un sistema más optimizable, digamos, para el volumen de tráfico que tenemos. Entonces ahí la idea es que haya una transición en la estación Paso de los Toros que permita, digamos, la circulación con los dos sistemas. Ahí hay varias opciones. O puede haber una interacción entre operadores, o RAS puede tener también instalado el equipo para funcionar en el otro sistema y puede continuar. O sea, eso va a depender también de acuerdos estratégicos que hagan. Nosotros tenemos que entender también que el sistema que tenemos nosotros y la escala que tenemos hoy en día a nivel ferroviario hace que se requiera que los operadores trabajen en conjunto para optimizar el uso de su material rodante también, porque si no hay un costo país, digamos, que se encarece, que hay que optimizarlo de la mejor manera para poder viabilizar la operación ferroviaria. Pero bueno, esta es una de las obras. ¿Qué más? Bueno, después estamos trabajando también estamos planificando una obra como decía la ministra, en la línea Río Branco, desde Peñarol hasta José Pedro Varela, para atender una carga potencial muy importante y que históricamente ha estado en el ferrocarril, que es el arroz. Ahí tenemos que seguir trabajando con el sector arrocero, pero hay un interés relevante. José Pedro Varela tiene como el primer centro de acopio. Estamos planteando una primera etapa, digamos, de llegar hasta ahí para después poder seguir avanzando hasta Vergas 33, Vergara y lo que sea necesario. Pero a ver, el arroz que viniera del este por esta vía, ¿a dónde terminaría? Y como históricamente ha terminado, hay una planta de una de las arroceras más importantes del país acá al lado de la estación Carnelli, que es Amán, o directamente al puerto de Montevideo. Bueno. Esos son los destinos históricos del arroz que se transporta por ferrocarril. ¿Y qué más? Y paralelamente estamos trabajando con ANCAP en la rehabilitación de la conexión ferroviaria de la planta de La Teja, ¿sí? Que históricamente se transportaban combustibles también, y ANCAP está muy interesado porque es una herramienta estratégica realmente relevante, no solamente por el costo, sino también porque le da ANCAP la posibilidad de tener más de una boca de salida de combustible y no depender solamente de la tablada. Entonces podría sacar combustible directamente y abastecer sobre todo el centro de acopio que hay en Durazno, que es muy importante y que atiende casi todo el norte del país, y después eventualmente también, cuando avancemos por la línea de Río Branco, llegar hasta 33. Y para terminar, ¿qué es lo que está previsto en cuanto a la conexión del ferrocarril central con Paysandú, concretamente? Teniendo en cuenta el proyecto GIF. Bueno, ahí nosotros tenemos ya evaluado tenemos evaluadas las necesidades, digamos, para poder cumplir con eso y dejar la infraestructura en condiciones de que se pueda operar de forma confiable y segura, pero bueno, estamos en paralelo a la espera de cómo avanza el proceso de la instalación de ese emprendimiento para poder ir tomando decisiones. Sí, porque en ese caso, por lo visto, estamos hablando de obras que tendrían que completarse en un par de años, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta que hace unos años se hizo una obra importante en ese sector, que lamentablemente quedó un poco inconclusa, y que eso nos ayuda, digamos, que ya hay trabajo avanzado. Entonces hay que restablecer sobre todo un tramo entre Chamberlain y Tres Árboles, que son 45 kilómetros. Eso es una obra es una obra importante, pero son pocos kilómetros, se puede hacer perfectamente en los plazos. Y después lo otro es una rehabilitación y una mejora de la seguridad, que también está prevista en el proyecto que tenemos. Me quedan 2 preguntas para el director nacional de Transporte Ferroviario. Ya venimos con ellas en el final de la entrevista. Estamos con Waverley Tejera, director nacional de Transporte Ferroviario. Ocupó ese mismo cargo antes, en el periodo 2018-2020. Es técnico en administración, graduado en la Universidad de la República, diplomado en transporte ferroviario por la Universidad de Lanús, en Argentina. Yo decía que me quedaban 2 preguntas, vamos a recorrerlas de manera condensada.
quedó mencionado en la rendición de cuentas, artículos 202, 203, se crea un fideicomiso ferroviario. ¿Para qué es? Bueno, este fideicomiso que estamos proponiendo es un fideicomiso para obras ferroviarias, básicamente, y para la realización de otras actividades, como obviamente mantenimiento, la contratación de consultorías y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la propia actividad de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y que se va a alimentar de la recaudación del peaje ferroviario que pagan, como decíamos anteriormente, los operadores por la utilización de la infraestructura ferroviaria. El peaje que hoy está pagando básicamente el tren de UPM, Exactamente. Digamos. Hoy. Sí, sí. Exactamente. Cabe la posibilidad de que haya otro peaje. No, bueno, todas las obras que hablábamos hoy y todo el trabajo que estamos haciendo con otros operadores para viabilizar más carga ferroviaria, también tenemos, lógicamente eso va a redundar en una mayor recaudación del peaje ferroviario al haber más actividad. Pero entonces hay que entender que las obras que se van a llevar adelante en materia ferroviaria dependen de este fideicomiso. Algunas de las más grandes sí, o sea, nosotros hoy ya estamos con la recaudación que estamos teniendo, ya estamos ejecutando algunos de estos proyectos, sobre todo los que están en la línea Rivera al norte, entre Paso de los Toros y Rivera, ya lo estamos comenzando ahora, pero después cuando tengamos que ir a obras más grandes, por ejemplo la de la línea Río Branco, ahí sí vamos a apostamos al fideicomiso porque es una herramienta que nosotros, el objetivo de esto es que esta herramienta nos sirva también para apalancar financiamiento que nos permita hacer las obras, porque ahí solamente con la recaudación del fideicomiso ferroviario, con el peaje ferroviario, no es suficiente. Entonces también estamos trabajando en poder obtener financiamiento que nos permita hacer frente a estas obras. Y lo último, hace 2 meses, 3 meses, volvió a manos del Estado, después de 20 años de litigio, la estación central del ferrocarril, de AFE, ¿no? Así le hemos visto siempre, así le hemos dicho siempre. ¿Qué tienen que ver ustedes con lo que se está discutiendo a propósito del futuro de ese edificio? Bueno, en realidad la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario no ha participado, digamos, en el proceso que se está llevando adelante, que se llevó adelante de recuperación de la estación. Y ahora sí, desde el Ministerio de Transporte se está, digamos, planificando, en conjunto con otros organismos del Ejecutivo, poner arriba de la mesa, analizar cuál sería el destino de ese inmueble, de esa estación. Y de esa estación y la playa de maniobra, que también hay un predio muy importante ahí. Pero bueno, nosotros al momento no tenemos demasiada información de qué va a pasar con eso. Se está trabajando, se irá avanzando y se definirá en general cómo se viabiliza algún proyecto y qué va a pasar con la estación. O sea, qué va a haber ahí, para qué se va a utilizar, si va a haber negocios, desarrollo de algún tipo inmobiliario. La verdad que no lo tengo claro, no lo sé, sinceramente. Entre otras cosas, lo que se haga con la estación central, con el edificio antiguo, patrimonial de la estación central, dependerá de lo que haya en cuanto a transporte ferroviario de pasajeros, ¿no? Bueno, no necesariamente. A ver. O sea, a todos nos gustaría que el ferrocarril fuera parte de un proyecto y que al final podría llegar un servicio, se pueda desarrollar un servicio que llegue a la estación. Eso, por ejemplo, prevé una propuesta que la vertiente artiguista dio a conocer esta semana. Bueno, yo sinceramente no la he visto a fondo la propuesta, vi algunas láminas, digamos. Hay algunas cuestiones ahí que no son tan arquitectónicas, sino más bien son de seguridad ferroviaria, que no me queda muy claro cómo las plantea y si es viable que con todas las cosas que se planifican alrededor de la vía sea viable que haya operación ferroviaria ahí por temas de seguridad, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no sé, hay que verlo al detalle. Lógicamente hay una cuestión que hay que tener claro, porque también algunas veces uno escucha cosas por ahí, pero no es que no hay trenes de pasajeros porque no estaba la estación, y que porque ahora tenemos la estación va a haber trenes de pasajeros. O sea, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta que no tienen que ver tanto con la estación, sino que tienen que ver con el tramo ferroviario, con la operación, con la característica, con el impacto, con la demanda y cómo podemos hacer, de alguna manera, insertar un servicio de esas características en el sistema de transporte metropolitano. Porque si no está totalmente conectado con el sistema, si no es parte del sistema, es muy difícil de que sea viable. ¿Y ustedes qué tienen que ver con esa discusión? ¿Qué ustedes aportan o no desde la Dirección Nacional de Transporte? Y eventualmente, ante las propuestas que haya, tenemos para aportar desde el punto de vista técnico, digamos, la visión de si es viable o no en el marco de lo que se proponga alrededor de eso
y cómo puede de alguna manera convivir con otras actividades, si puede llegar el ferrocarril ahí o no. Pero bueno, veremos eventualmente con los escenarios que se plantean. Insisten desde la audiencia, ¿cómo se está estudiando, dónde y cómo se está estudiando la viabilidad del retorno del servicio de trenes de pasajeros desde el centro hasta Canelones, Florida? Lo que estamos haciendo es, con fondos de cooperación del BID y en el marco del proyecto de transformación del sistema metropolitano, se contrató a unos consultores internacionales que están haciendo los análisis de todos los subsistemas, digamos, de un eventual servicio. La infraestructura, el material rodante, obviamente la demanda, la señalización de la infraestructura, de la operación, y bueno, y también el marco en el que hoy debería desarrollarse con nuevos actores, obviamente con la dirección como ente regulador, pero con la agencia de transporte metropolitano, que tiene un rol y que va a tener un rol muy importante en el transporte del área, y en ese marco se está estudiando el tramo entre Montevideo y Progreso, que es el tramo donde hay doble vía, que hay más capacidad de infraestructura y que eso nos permitiría, en principio, tener un flujo mayor de tránsito. Waberley Tejera, director nacional de Transporte Ferroviario, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes.